Todo comenzó el 1 de noviembre con el cobarde homicidio de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, que había declarado la guerra frontal directa a los carteles de la droga y a la narcopolítica que en ese estado de Michoacán encabezan ilustres morenistas. Quien cometió ese homicidio no calculó las consecuencias que iba a tener, no solo para Michoacán, sino para la presidencia de la República e incluso para el gobierno de Estados Unidos. Este mes de noviembre pinta como el más negro en los 13 meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum y los 7 años en el gobierno del partido Morena. El caso de Carlos Manso ya dejó de ser solo una tragedia local. Lo que pasó en Uruapan se está transformando en algo mucho más grande y mucho más incómodo, porque, según lo que ha revelado Anabel Hernández, este asesinato no se está leyendo igual en todos lados. Mientras aquí se presenta una versión rápida y aparentemente cerrada, en Estados Unidos ya existiría claridad sobre quién dio la orden para quitarle la vida al alcalde. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de rumores de redes ni de especulación sin sustento. Estamos hablando de un funcionario electo asesinado de Michoacán, un estado donde se cruzan intereses criminales y políticos, y de una investigación que, según Anabel, avanza con demasiada prisa y demasiadas certezas para lo poco que explica. Detenciones express, responsables señalados casi de inmediato y una línea oficial que no deja espacio para mirar más arriba. El problema no es solo quién jaló el gatillo, el problema es quién está moviendo la narrativa, porque si del lado estadounidense ya hay información obtenida por inteligencia y escuchas previas, entonces aquí alguien está contando la historia a medias, y las historias a medias casi siempre sirven para proteger a alguien más. Por eso la pregunta de fondo no es quién ejecutó el crimen, sino por qué existe tanta urgencia por dar el caso de Carlos Manso por resuelto y a quién le conviene que la investigación no suba de nivel, porque cuando la verdad se quiere enterrar rápido, casi nunca es por justicia, sino por miedo a lo que podría salir si se sigue escarbando. Nunca, evidentemente, quienes tomaron esta precipitada decisión, nunca tomaron en cuenta, 1, la popularidad de Carlos Manso, 2, que su movimiento el movimiento del sombrero era mucho más amplio de lo que a simple vista parecía. 3, la integridad, la dignidad y la congruencia de su esposa Grecia Quirós. Y 4, que el gobierno de Estados Unidos, desde hace muchos meses, tiene los ojos bien puestos en Michoacán. De acuerdo a la información que Narcosistema ha recopilado en los últimos días, el gobierno de Estados Unidos está muy pendiente de lo que ocurre en ese estado, no solo porque ahí es una base de operaciones de Cárteles Unidos, de la familia michoacana, y una importante base de operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino porque todos estos eventos de extorsiones y asesinatos afectan en buena medida la exportación de productos agrícolas como el aguacate a Estados Unidos. Toda esta cadena de corrupción y complicidad de autoridades mexicanas para proteger a los carteles de la droga y que sigan extorsionando e interviniendo en lo que debería ser un proceso económico, una actividad comercial normal, ha hecho que el gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses esté a través de sus satélites, a través de toda la inteligencia que ya sabíamos está ocupando en México para ubicar a los narcos y las complicidades con el gobierno, con autoridades de todos los niveles. Bueno, la información que me han dado fuentes vinculadas a la Embajada de Estados Unidos en México es que hay una buena cantidad de interceptaciones de comunicaciones y de trabajo de inteligencia hecha por el gobierno de Estados Unidos, que desde hace meses les ha revelado y confirmado la complicidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya con el crimen organizado. Aquí es donde el caso de Carlos Manso empieza a tomar otra dimensión, porque lo que Anabel Hernández está dejando entrever es que había demasiada gente poderosa a la que le convenía que él dejara de estorbar. No solo grupos criminales, sino también actores políticos que veían en Manso un problema creciente, alguien que no se alineaba, que señalaba, que hablaba de más y que estaba ganando respaldo. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué lo ocurrido en Uruapan
no encaja como un hecho improvisado. Explica por qué desde el inicio se intentó encauzar todo hacia una narrativa rápida, con responsables presentados casi de inmediato y con una investigación que avanzó con una velocidad poco común, no para aclarar, sino para contener, para que el tema no creciera, para que no se empezaran a cruzar nombres incómodos. Lo más delicado es que, según Anabel, mientras aquí se construía esa versión ordenada, fuera del país ya existía información más amplia, datos obtenidos por inteligencia, seguimientos previos y comunicaciones que no dependen de las autoridades locales. Y cuando eso ocurre, cuando la información de afuera no coincide con la historia que se cuenta adentro, el foco deja de estar en los hechos y pasa a estar en el control del daño. Porque si Carlos Manso incomodaba tanto a criminales como a políticos, la pregunta ya no es qué ocurrió esa noche. La pregunta real es quiénes necesitaban que él dejara de avanzar y por qué hay tanto interés en que este caso no se mire más arriba de lo estrictamente necesario. Es por eso que esta cortina de humo que está intentando crear desesperadamente Claudia Sheinbaum y el gobernador de Michoacán será inútil. Para colmo, para empeorar toda esta situación de Claudia Sheinbaum y del gobernador y de Morena, este mes, en noviembre también, el llamado mes de la Revolución Mexicana, sale una incomodísima encuesta. La Global Morning Consulting, que es una encuesta que se hace a nivel global, internacional, para calificar los niveles de aprobación de los mandatarios del planeta. Bueno, esta encuesta era la favorita de López Obrador y de Morena, pues porque siempre, durante muchos meses, años diría yo, ponían a Andrés Manuel López Obrador e incluso a la propia Claudia Sheinbaum en altísimos niveles de aprobación y muy, muy bajos niveles de desaprobación. Pero en este noviembre negro, para la señora Claudia, las cosas han cambiado de forma radical. De acuerdo a la encuesta publicada este mes, Claudia Sheinbaum pasó de una desaprobación del 29% en noviembre de 2024 a una desaprobación del 53% en noviembre del 2025. Y esta caída en la popularidad de Claudia Sheinbaum se entrecruza, evidentemente, con el homicidio de Carlos Manso. Hay algo que no suele decirse en voz alta, pero que explica muchas decisiones. Los casos incómodos no estallan cuando todo va bien, estallan cuando el poder está débil, y el de Carlos Manso aparece justo en uno de esos momentos donde el margen político ya es mínimo y cualquier error puede costar caro, porque mientras el descontento crece en la calle y la imagen del gobierno se deteriora, aparece un hombre que empieza a incomodar demasiado, un alcalde que hablaba sin pedir permiso, que señalaba directamente y que estaba construyendo algo que no estaba en los planes de nadie. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser lo que ocurrió y pasa a ser cómo evitar que se salga de control. Ahí es donde todo empieza a moverse rápido, no para entender, sino para encerrar el tema, para ponerle límites, responsables concretos y un punto final antes de que la historia empiece a mezclarse con otras cosas que ya están ardiendo. Porque en un contexto de desgaste, lo último que se quiere es una investigación que empiece a conectar puntos y nombres. Por eso el caso de Carlos Manso no camina solo, camina junto al enojo social, a la presión internacional y a un momento político delicado. Todo al mismo tiempo. Y cuando demasiadas crisis coinciden, la tentación no es aclarar, es cerrar. Y cuando un asunto se cierra más por urgencia que por convicción, lo que deja no es tranquilidad. Lo que deja es una sensación incómoda de que aquí todavía falta mucho por contar. Y para como cereza del pastel, tenemos el evento de las declaraciones de Donald Trump hace apenas unos días, donde afirmó categóricamente que independientemente de las palmaditas que le da a Claudia Sheinbaum en la cabeza, ¿no? Casi parecen zapes más que palmaditas. Independientemente de eso, él afirmó categóricamente: no estoy contento con lo que está pasando en México. Eso después de la marcha de la generación Z, donde hace muy pocos días cientos, miles
de personas marcharon en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana con la consigna, con el grito, fuera Claudia y todos somos Carlos Manso. ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! Bueno, pues este grito evidentemente ha llamado la atención del gobierno de Estados Unidos. El homicidio de Carlos Manso ha llamado la atención del gobierno de Estados Unidos y es por eso que Donald Trump afirma categóricamente: no estoy contento con lo que está pasando en México y estoy listo para intervenir militarmente en México. Esta es la circunstancia, la pesadilla de Claudia Sheinbaum y es este el contexto en el que se está creando un falso responsable, una cortina de humo para intentar resolver de la manera menos costosa el brutal homicidio de Carlos Manso. Un homicidio que por toda esta operación política, policíaca, irregular que se está dando en torno a tratar de encontrar una solución y encubrir a los verdaderos responsables, esto habla realmente de que este caso de Carlos Manso está reflejando lo más putrefacto de la llamada 4T. Y entonces aparece un factor que cambia por completo el tablero. Ya no es solo lo que se dice dentro del país, es lo que empieza a mirarse desde fuera. Cuando un expresidente de Estados Unidos como Donald Trump lanza una frase de ese calibre, no lo hace por ocurrencia ni por protagonismo. Ese tipo de mensajes no se sueltan si no hay información previa respaldándolos. El momento tampoco es casual. Coincide con movilizaciones en la calle, con un clima social tenso y con un caso que sigue sin cerrar del todo. Ahí es donde el mensaje deja de ser simbólico y se vuelve incómodo. Porque no es una crítica cualquiera, es una señal de que el tema ya cruzó fronteras y está siendo observado con lupa. Y frente a eso, la reacción es predecible. Aparece una versión oficial compacta, ordenada, lista para resistir el golpe, un relato que presenta responsable rápido y que intenta bajar el volumen antes de que las preguntas empiecen a subir de nivel. No se trata de explicar todo, se trata de contener. Por eso lo de Carlos Manso ya no puede verse solo como un asunto local. Se convierte en un ejemplo de cómo se gestionan las crisis cuando el costo político se vuelve peligroso, cuando hay demasiados focos encendidos al mismo tiempo y la prioridad pasa a ser que nada más se incendie, y cuando el objetivo es apagar el fuego lo antes posible, la verdad suele quedar en segundo plano, no porque no exista, sino porque en ese contexto resulta demasiado incómoda, y es justo ahí, en ese cruce entre presión interna y mirada internacional, donde este caso empieza a dejar un olor que no se disipa tan fácil. Y habrá que decir que en sus primeras declaraciones, la propia Grecia Quirós confirmó que no había sido una reunión ligera. Dijo que no había sido una reunión para doblar las manos y que había reclamado justicia para su esposo. Lo que no se ha dicho es que esto fue a gritos, en una confrontación directa, y que Claudia Sheinbaum seguramente ese día recibió la lección de dignidad más importante que seguramente ha tenido en toda su mediocre carrera política. Grecia Quirós no está sola. Inmediatamente después del homicidio de Carlos Manso, comenzó a crecer en Michoacán una ola grandísima de descontento. Recordemos que incluso hubo manifestaciones gritando fue el Estado, y que cuando el gobernador Ramírez Bedoya acudió al velorio de Carlos Manso, la gente lo corrió gritándole asesino. Aquí en Narcosistema, en un episodio especial que publicamos, afirmamos categóricamente, reconstruyendo las propias palabras de Carlos Manso, que los principales sospechosos, de acuerdo al propio Carlos Manso, de cualquier cosa que le sucediera, era Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, morenista, Leonel Godoy, un también destacado morenista en el estado, y Raúl Morón,
actual senador de la República y quien aspira a ser gobernador en el 2027. Carlos Manso en diferentes momentos ya había señalado que recibía acoso de estas personas. Los había acusado de ser narcopolíticos, los había acusado de ser una mafia. Y es evidente que la gente conocía estas denuncias de Carlos Manso, y es por eso que inmediatamente la sociedad de Michoacán giró los ojos hacia el gobierno como los principales sospechosos. La información que he obtenido es que el movimiento del sombrero se estaba convirtiendo en una cosa muy, muy peligrosa para el control de Morena en Michoacán. Porque no solo estaba en Uruapan, sino de acuerdo a la información que me han proporcionado, comenzaba a crecer en los diferentes municipios circunvecinos. Y era ya muy claro, como ya lo habíamos señalado, que Carlos Manso iba directo a ser el candidato preferido independiente para competir por la gobernatura de Michoacán en 2027. Lo que rodeaba a Carlos Manso ya no se limitaba a un cargo público. Lo que estaba tomando forma era algo mucho más difícil de controlar. Una corriente que crecía fuera de los partidos, que hablaba directo y que empezaba a romper pactos no escritos en Michoacán. Y eso, en ciertos círculos, no se perdona. Por eso la reacción tras su ausencia no fue de resignación, fue de furia. La gente salió a las calles, gritó, señaló y dejó claro que no se tragaba la historia tal como se la estaban contando. El rechazo fue visible, crudo, sin filtros. Basta recordar lo que ocurrió cuando el gobernador Ramírez Bedoya apareció en público. No fue recibido como autoridad, fue enfrentado como sospechoso. Y ese tipo de respuesta no nace de la nada. Desde antes, Manso ya había dejado advertencias claras. No hablaba en abstracto ni lanzaba acusaciones al aire. Dijo nombres, apuntó estructuras y dejó claro quienes, según él, no querían que siguiera avanzando. Políticos, redes locales de poder y alianzas que llevaban años funcionando, sin oposición real. Todo eso quedó registrado antes de que el tema estallara. El problema es que su crecimiento empezó a salirse del control habitual. El llamado movimiento del sombrero dejó de ser una anécdota local y comenzó a expandirse. El respaldo popular creció, la figura independiente tomó fuerza y la posibilidad de que Manso se convirtiera en un actor clave rumbo a 2027 dejó de ser una fantasía. Y cuando alguien no le debe favores a nadie, no pide permiso y empieza a sumar apoyo desde abajo, se vuelve peligroso para quienes viven del equilibrio forzado, no porque sea violento, sino porque rompe el tablero. Por eso este caso no se entiende como un episodio aislado. Lo que está en juego no es solo lo que ocurrió, sino quién perdía control si Carlos Manso seguía creciendo. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta clara, la sensación de que aquí falta una parte importante de la historia no va a desaparecer. Incluso había quienes hablaban de él como una figura para competir por la presidencia de la República. Sí, es cierto, también era un peligro para los carteles de la droga, pero si uno usa la lógica, era obvio que Carlos Manso, por muy beligerante, por muy franca que fuera su actitud contra los carteles de la droga, necesitaba un ejército, necesitaba el apoyo de la Guardia Nacional, del gobierno federal, de la Guardia Estatal, para realmente hacer un cambio contra la criminalidad en el Estado. Para eso, seamos honestos, necesitaba mucho más apoyo. Él quería, pero necesitaba mucho más apoyo. Sí, era un riesgo para los carteles, pero era mucho más riesgo para la clase política morenista involucrada profundamente con el crimen organizado. Ya habíamos comentado también en diversos episodios que Ramírez Bedoya está directamente vinculado a la organización criminal Carteles Unidos. La primera vez que escucharon esta información es ahora. Ahora otros retoman esto, que bueno, siempre es bueno, pero la primera vez que escucharon esto fue en diferentes reportajes, en diferentes textos que escribí desde el 2022 y ahora desde hace algunos días en Narcosistema. El punto es que evidentemente Carlos Manso era un peligro para un grupo de personas muy específico.
Ante todas estas manifestaciones, incluso algunas violentas en Apatzingán, recordemos que incluso hubo una irrupción en el palacio de gobierno, etcétera, etcétera. Ante estas acciones, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, y el gobernador, por supuesto, lo que planifican es darle a la gente, literalmente, como se dice, a tole con el dedo. Y lo que hacen es crear el supuesto Plan Michoacán para la paz y la justicia, que no es nada más y nada menos que un remedio del mal programa hecho por Enrique Peña Nieto en 2014 para tratar de pacificar Michoacán. Un programa donde, por cierto, ya habíamos comentado aquí, participó activamente en un rol de complicidad con las organizaciones criminales Omar García Harfuch, cuando en ese momento estaba en la Policía Federal. Bueno, pues tenemos un remix, pero un remix de ese fracaso y esa simulación duplicado al cuadrado. ¿Por qué? Porque supuestamente para poder pacificar Michoacán, Omar García Harfuch y el gobernador deciden nombrar a José Antonio Cruz Medina como secretario de Seguridad Pública del Estado. Lo que no han dicho públicamente es que Cruz Medina fue despedido, corrido de Baja California cuando era el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad, porque personal bajo su mando fue tomado en video reuniéndose con criminales y porque José Antonio Cruz Medina fue directamente acusado de robar dinero y droga para su propio beneficio. No fue una confiscación, fue un robo para sus bolsillos, para el bolsillo de los policías bajo su mando, de los Arellano Félix allá en Baja California. Y es con este terrible contexto que Cruz Medina debe salir casi por la puerta de atrás de Baja California. Y ahora lo ponen en esta posición. Pero Cruz Medina ya había sido parte del trabajo sucio en Michoacán. Cruz Medina trabajaba directamente para el fiscal Carlos Torres Piña. Hoy sabemos que Carlos Torres Piña es la persona que fraguó el complot para privar de la vida a Carlos Manso con el narcotraficante José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, de quien ya habíamos hablado algunas semanas atrás. Hoy tenemos la información de que de parte del gobierno de Michoacán, quien va a un encuentro con Hurtado Olascuaga, es directamente Carlos Torres Piña, el fiscal de Michoacán, el que se supone es el responsable de esclarecer el caso. Bueno, pues fue él, de acuerdo a la información obtenida por fuentes vinculadas a investigaciones de México y Estados Unidos. Habría sido él quien se reunió con el Fresa en Michoacán para hacer el complot, fraguar, concretar el complot para eliminar, sacar de la jugada a Carlos Manso, que se había convertido ya en una figura tan incómoda para el gobernador y para diferentes morenistas. Hay una idea que incomoda, pero que explica muchas cosas. Carlos Manso no era el tipo de problema que se resuelve con amenazas aisladas. Su figura empezaba a incomodar en otro nivel, porque una cosa es enfrentar a grupos criminales desde el discurso y otra muy distinta es empezar a mover a la gente, a generar respaldo y a romper inercias que llevaban años funcionando sin oposición. Y claro, para ir realmente contra esas estructuras, hacía falta algo más que carácter. Hacía falta respaldo del Estado, acompañamiento federal, seguridad real. Sin eso, cualquier intento de confrontación quedaba en una zona peligrosa. Pero aún así, Manso seguía avanzando, y eso era justamente lo que lo volvía incómodo para algunos. Con el tiempo dejó de ser solo el alcalde de Uruapan. Su nombre empezó a escucharse fuera, su movimiento comenzó a crecer y su perfil empezó a tomar una forma que ya no era local. No era una amenaza generalizada, pero sí lo suficiente como para preocupar a ciertos círculos muy concretos, los mismos a los que él había señalado públicamente más de una vez. Después de eso, lo que vino parece responder
más a una lógica de contención que de solución. Estrategias ya conocidas, planes reciclados, cargos ocupados por perfiles con historial cuestionable, todo envuelto en un discurso de orden y control. Sobre el papel suena a respuesta, pero en el fondo se siente más como simulación. Y cuando se miran esos movimientos con calma, cuando se conectan los nombres, los cargos y las decisiones, el caso deja de parecer un episodio aislado. Empieza a tomar forma como algo mucho más estructurado, más planeado y sobre todo más conveniente para quienes necesitaban que todo volviera a la normalidad cuanto antes. Todo esto con el conocimiento, con la anuencia, con la directiva del gobernador Ramírez Bedoya. En la investigación que llevamos haciendo durante varios días, ya algunas semanas, dijéramos desde el 1 de noviembre a la fecha, he hablado directamente con diferentes fuentes de información, me he reunido directamente con algunas de ellas para hablar específicamente de realmente qué hay detrás de este homicidio. Y la información que yo recibí la semana pasada, estamos hablando de hace una semana, el martes, miércoles de la semana pasada, es que Bedoya, recordemos cómo llega a ser gobernador de Michoacán. Primero el candidato era Raúl Morón, hoy senador, uno de los principales enemigos políticos de Carlos Manso, de acuerdo a las declaraciones del propio Carlos Manso, quien lo calificaba como parte de la narcopolítica a Raúl Morón y a Leonel Godoy. Bueno, Bedoya, durante los primeros meses de la campaña de Raúl Morón en el 2021, era el contacto, era la bisagra, era el que se encargaba de hacer las negociaciones con grupos criminales de Michoacán para que Morón tuviera el apoyo, la validez y arrasara en las elecciones del 2021. De acuerdo a la reconstrucción que he hecho, el Fresa, este líder del cártel de la familia michoacana, estaba presente en muchas de estas reuniones de negociación de pactos secretos con la criminalidad organizada de ese estado. Lo que Morón no esperaba, ni tampoco Ramírez Bedoya, es que el Tribunal Electoral, al final de cuentas, retirara la candidatura a Raúl Morón, ya lo habíamos explicado antes en otros capítulos, porque no había declarado ni el origen ni el monto de sus gastos de precampaña. Es así que Ramírez Bedoya llega por default a ser candidato de Morena. ¿Y por qué Morena elige a Ramírez Bedoya? Porque Ramírez Bedoya ya traía las negociaciones con la criminalidad organizada. Y es por eso que hay diferentes informes de las terribles cosas que pasaron en la jornada electoral en Michoacán en el 2021, donde hubo claramente la participación de la delincuencia organizada, carteles unidos y la familia michoacana, entre otros grupos, para intimidar a opositores, para presionar al electorado y que Ramírez Bedoya arrasara en el estado. Es por eso que Ramírez Bedoya es un ingrediente muy importante para el narcosistema, no solo a nivel estatal, sino a nivel federal. Con lo que no contaba la narcopolítica morenista de este país es que desde hace muchos meses el gobierno de Estados Unidos le sigue los pasos al Fresa. No olvidemos que justamente, y ahora lo entiendo mejor con esta información, lo entiendo mejor, porque este año el gobierno de Donald Trump decide nominar a el cártel de la familia michoacana como un grupo terrorista global, porque lo venían siguiendo al Fresa después de una ola de ejecuciones ocurridas en el Estado de México, otro de las entidades que controla la familia michoacana, por motivo de extorsiones. Evidentemente, el Fresa ha de haber pisado algún interés, tal vez algún ciudadano americano, un México-americano, o alguna extorsión a alguna empresa norteamericana que jaló la atención del gobierno de Estados Unidos. Y es así, en este marasma
en toda esta complicación para la 4T de cómo resolver el caso de Carlos Manso, que cada vez está más caliente, cómo resolver la exigencia de Grecia Quirós, su esposa, que congruentemente un día sí y otro también está exigiendo justicia para su esposo. Ella, en recientes declaraciones, ha dicho que curiosamente nadie la ha informado directamente a ella de cómo van las investigaciones sobre el homicidio, sino todo de lo que se ha enterado es a través de los medios de comunicación. Por supuesto, un ingrediente que hay que poner aquí sobre la mesa es que el presunto homicida de Carlos Manso, este niño, este joven de 17 años, a quien se acusa de haber disparado, lo asesinan después de que se escucharon las detonaciones de fuego que le quitaron la vida a Carlos Manso. La presión para el gobierno de Sheinbaum y de Ramírez Bedoya fue creciendo y creciendo. De manera anómala, porque si se supone que desde un inicio el propio gobierno dijo que había sido la delincuencia organizada, la investigación debió haber caído en las manos de la Fiscalía General de la República. Pero no fue así. Curiosamente, la investigación queda en las manos, bajo el control de Ramírez Bedoya, del fiscal Carlos Torres Piña y de Omar García Harfuch, a través de su hombre de confianza, José Antonio Cruz Medina, nombrado secretario de Seguridad Pública Estatal. Un hombre muy cercano a García Harfuch. Un hombre que trabajó con él desde la sucia Policía Federal, desde aquellos tiempos negros de la narcopolicía encabezada por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. José Antonio Cruz Medina era parte de esos policías corruptos, de ese círculo de narcopolicías al que también pertenecía Omar García Harfuch. De ahí viene esa cercanía con este sujeto. Bueno, de manera irregular, ellos se hacen cargo de la investigación, hay presión del gobierno de Estados Unidos, continúa la presión de Grecia Quirós, viene la marcha, por supuesto, del 15 de noviembre, donde la generación Z, miles y miles de personas salen a las calles de México, no solo a gritar fuera Claudia, fuera Morena, sino a gritar todos somos Carlos Manso. Lo cual, por supuesto, aumenta la presión a esta olla express en la que se encuentra metida Claudia Sheinbaum y este narcorrégimen que dirige. Con el paso de los días, lo que queda claro es que esto nunca fue solo un problema municipal. Lo que empieza a aparecer es una trama que viene de mucho antes, de cómo se repartió el poder en Michoacán, de pactos viejos, de ascensos que no fueron casuales y de equilibrios que llevaban años sosteniéndose sin que nadie los tocara. Eso es lo que, según Anabel Hernández, está en el fondo de todo. Y ahí surge una decisión que dice más de lo que parece. Cuando el caso debía escalar, no lo hizo. Cuando correspondía que otras instancias tomaran el control, todo se mantuvo dentro del mismo entorno político que ya estaba bajo cuestionamiento, en un escenario con ojos internacionales encima, con protestas en la calle y con una familia pidiendo respuestas claras. Esa decisión no pasa desapercibida. A partir de ese momento, la historia empieza a correr con prisa. Se presentan responsables de bajo perfil, se construye una explicación cerrada y se intenta bajar la intensidad justo cuando, paradójicamente, desde fuera del país el interés va en aumento. Y cuando un caso se acelera justo cuando debería profundizarse, la duda es inevitable, porque si realmente todo estuviera tan claro, no habría necesidad de empujar una sola narrativa, ni de esquivar preguntas incómodas, ni de dejar de lado lo que la familia de Carlos Manso sigue exigiendo. Y es esa suma de decisiones, más que un solo hecho, la que hace que este caso siga sin encajar del todo. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Estamos viendo la historia completa o solo la parte que conviene contar? Si este tipo de análisis te aporta algo y quieres que sigamos revisando estos temas, sin adornos ni filtros, déjanos tu like y suscríbete, que eso nos ayuda a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.